Saludamos con nuestro segundo invitado, nos acompaña vía telemática el doctor David Cordero Heredia, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. Ahora mismo, delegados mexicanos y ecuatorianos se reúnen en la sede de la Corte Internacional de La Haya para presentar sus alegatos orales sobre el ingreso de la Fuerza de Seguridad del Ecuador a la Embajada de México en Quito. El representante mexicano, el señor Alejandro Celorio, ha dicho que la actitud del Ecuador viola toda norma internacional, muestra el desprecio del Ecuador por las normas fundamentales y constituye una amenaza para el orden internacional, pues genera un mal precedente y podría provocar que esto ocurra en cualquier otro país del mundo. Desde el ámbito académico que usted conoce, ¿cómo le va a ir al Ecuador? Mañana es el turno del Ecuador, pero ¿cómo va a quedar el Ecuador y cómo le va a ir? ¿Cuál va a ser la suerte que va a tener Ecuador en esta audiencia en la Corte Internacional de Justicia? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con ustedes, con la audiencia del programa. Bueno, la situación para Ecuador no es fácil en cuanto a esta demanda que ha presentado México. Tenemos que empezar con una precisión importante. Las obligaciones que emanan del derecho internacional, sobre todo de los tratados internacionales que ha firmado y ha ratificado el Ecuador, no son obligaciones que queden en suspenso cuando otros estados con los cuales nosotros nos relacionamos incumplen a su vez con estas normas del derecho internacional. Es decir, aún en el supuesto de que la tesis ecuatoriana, supongo que vamos a hablar de eso más adelante, de la tesis ecuatoriana fuese cierta, es decir, que el señor Jorge Glass no debía recibir asilo por parte de los Estados Unidos mexicanos, aún en ese supuesto, Ecuador no estaba exento de cumplir con sus obligaciones internacionales, en este caso el respeto de la sede diplomática de México en Quito. Es así que la condena en contra de Ecuador, en este caso, parecería ser el curso natural de las cosas, parece ser lo que va a ocurrir. Es más, ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Esto ocurrirá en algunos años, ¿no? Un proceso ante la Corte Internacional de Justicia tarda varios años. Lo que estamos viendo en este momento, lo que pasó hace algunas horas ya, en la audiencia en la Haya, fue una solicitud de medidas cautelares por parte de México y es el inicio de los procedimientos. La condena o no del Estado ecuatoriano vendrá varios años después. Doctor, qué gusto saludarle, buenos días. ¿Esas medidas cautelares qué podrían contener? O si nos explica mejor, usted que es el que conoce sobre esta materia, ¿de qué van esas medidas cautelares? Bueno, las medidas cautelares buscan prevenir un daño que puede provocar el hecho de que se puede provocar durante el procedimiento, ¿no? Entiendo que las medidas cautelares que podría solicitar en México, de acuerdo a la demanda que presentó, es básicamente la protección de su embajada, la protección de la sede diplomática, de los documentos que se encuentran en la sede, entiendo ya que todo el personal de la embajada mexicana ha salido del país, entonces no creo que vaya por el lado de pedir protección a la gente de la embajada, pero sí a las instalaciones. Eventualmente lo que buscará México y posiblemente la Corte determine de esa manera es un compromiso por parte de Ecuador de el respeto a futuro ya de la sede diplomática, de tal manera que México pueda, cuando lo decida así, volver a ocupar su embajada y restablecer las relaciones diplomáticas con Ecuador. Doctor, estaba leyendo el reporte de la agencia EFE hace un momento y, digamos, en una de las cosas que ha sido muy persistente el representante mexicano, el doctor Celorio, es en el que el comportamiento de Ecuador ha hecho que se pierda la confianza. La comunidad internacional ha perdido la confianza en la capacidad de Ecuador de cumplir con sus obligaciones internacionales y hay sospechas fundadas de que lo vuelva a hacer. Es decir, Celorio ha sido insistente en eso, de que ya lo hizo una vez Ecuador, esta actitud violenta de ingresar a una sede diplomática, y me imagino dejará también sentado que
digamos, la pérdida de confianza en esta ocasión ha pasado con México. Y él lo que dice es, esto podría volver a suceder. ¿Qué tan grave es esa pérdida de confianza cuando hablamos de diplomacia, de relaciones internacionales y en este caso tras lo sucedido el 5 de abril? Es gravísimo. En Ecuador se está minimizando la gravedad de lo que acaba de ocurrir. El gobierno ecuatoriano cometió un acto violento en contra de la Embajada de México. Es un acto que, si bien han encontrado buscando, digamos, en el pasado algunos precedentes, ningún precedente es un precedente feliz, ningún precedente es algo que haya sido aplaudido o apoyado por la comunidad internacional. Violar la protección de una embajada internacional rompe cuestiones básicas del derecho, o principios básicos del derecho internacional público y de las relaciones dentro de los estados. Tan básico es esto como que, por ejemplo, cuando nos encontramos en conflictos armados, generalmente las embajadas de los países contra los que nos enfrentamos, digamos, de un conflicto armado, permanecen para tener un canal de diálogo que nos lleve a la paz de una forma mediante el diálogo, ¿no? Esto ha sido respetado incluso en la Guerra Fría. Tenemos varios casos de personas refugiadas en embajadas en los países que eran potencias, que tienen veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y que respetaban este principio de la inviolabilidad de las embajadas. Es más, con lo importante que vemos que es para Estados Unidos de América, por ejemplo, el enjuiciamiento de Julian Assange, en ningún momento ni Reino Unido, que estaba o ha demostrado que está en la misma línea, ni Estados Unidos pensaron, o por lo menos lo ejecutaron, un ataque a la embajada de Ecuador en Londres. Entonces, es algo muy grave. Y lo que significa esto, la señal que damos a la comunidad internacional, es que si es que a nosotros no nos parece que una norma internacional o que una obligación internacional deba ser cumplida, en este caso el respeto a las leyes del asilo, simplemente vamos a proceder como mejor nos parezca, aún yéndonos en contra de normas internacionales. Esto genera una desconfianza grave dentro del sistema internacional, porque en base a esa confianza ocurren cosas como los créditos internacionales, como los tratados internacionales. Todas estas relaciones que tiene el Ecuador con otros estados bilaterales y multilaterales se basan en la confianza de que los estados, cuando firman un tratado internacional o cuando adquieren una obligación internacional, van a cumplirla de buena fe. Esto es lo que se ha minado en el caso ecuatoriano. Y esto es un tema que rebasa lo político, y eso es muy importante. Si ustedes ven qué estados rechazan inmediatamente el accionar de Ecuador, sí, hay algunos que podrían estar alineados políticamente con el señor Jorge Glass, pero uno de los estados que con más rapidez reaccionó fue Argentina. Así es. El gobierno de Milei. ¿Por qué? En la embajada de Argentina en Caracas existen personas con asilo diplomático. Entonces, fíjense lo que es para Argentina, un país que en este momento tiene un presidente totalmente contrario al señor Glass en cuanto a lo ideológico. Sin embargo, ellos inmediatamente quieren dejar muy claro a la comunidad internacional que por una cuestión política, ¿no es cierto?, por una cuestión de afinidad política, no se puede dejar de respetar las normas del derecho internacional. Porque si lo hacemos así, si damos una carta blanca a los estados para que invadan las embajadas, si es que les parece que las personas que están dentro de las embajadas no tienen protección o no merecen asilo, entonces básicamente cualquier embajada de cualquier parte del mundo, de cualquier país, está en riesgo de un ataque. Y eso es inconcebible en cuanto al derecho internacional. Ahora, doctor Cordero, el Ecuador ha respondido con una contrademanda al Estado mexicano ingresada el 29 de abril
y no contiene medidas provisionales como en el caso de la demanda interpuesta por México, pero pide que se declare, por ejemplo, que la instancia de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito, la negativa de entregarlo a las autoridades y la intención de otorgar el asilo, allí, con esa intención, el gobierno mexicano habría incumplido sus obligaciones internacionales, que incumplió México con la obligación de no otorgar asilo a personas procesadas por delitos comunes, que México violó los principios de igualdad soberana, integral y territorial y la no intervención en los asuntos internos de otros estados, que ha incumplido México su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción y que se declare que los comentarios falsos e injuriosos del presidente mexicano sobre las elecciones ecuatorianas violaron el principio de no intervención. Es, entre otros puntos, lo que contiene o lo que pide el Estado ecuatoriano en esta contrademanda hacia el gobierno mexicano. ¿Debió el gobierno ecuatoriano contestar con una contrademanda en esta situación? ¿Es correcto lo que está haciendo? ¿Y esos puntos, los que pide, cree que le van a ser otorgados por parte de la Corte Internacional? En primer lugar, Ecuador rompió relaciones con uno de sus socios comerciales más importantes, con una de las economías más crecientes en el mundo y más importantes en la región. Eso fue, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas con Ecuador, un terrible error. Las cosas se pudieron hacer de otra forma, incluso tal vez con el mismo resultado, con el señor Glass otra vez cumpliendo su condena en uno de los centros de rehabilitación social del país. Pero no se hizo así, se hizo todo mal y respetando las obligaciones internacionales del Estado. Si es que en este momento el Estado tuviese quisiera restablecer esas relaciones diplomáticas, lo que cabía eran unas disculpas públicas por parte del Estado ecuatoriano, algo que México le está pidiendo, por cierto, en la demanda, un reconocimiento de responsabilidad, buscar alguna forma de compensación al Estado mexicano y seguir y dejar atrás este impasse diplomático, ¿no? Con un fuerte compromiso por parte de Ecuador hacia la comunidad internacional de que no va a volver a y respetar el derecho internacional como lo hizo y esperar que de esa negociación salga bien librado, digamos, del Estado ecuatoriano de esta violación al derecho internacional. Sin embargo, lo que está haciendo Ecuador es todo lo contrario. El presidente de la República ha dado declaraciones diciendo que no se arrepiente de lo que hizo. Varios funcionarios del Estado defienden la decisión del ataque a la embajada. No hay un reconocimiento del error que cometió Ecuador y esta demanda es muestra de eso. Ecuador demuestra no solamente que no tiene ningún grado de arrepentimiento ni de reconocimiento de la violación al derecho internacional que cometió, sino que además ahora va a demandar a México y eso obviamente no es el camino para restablecer las relaciones diplomáticas. Una cosa que tenemos que tener muy en claro es que se están abriendo dos procedimientos. En el mejor de los casos, digámoslo así, hay una condena en contra de México y una condena en contra de Ecuador. Un caso no va a hacer que el otro se cierre, un caso no va a justificar el otro. Suponiendo que los dos estados pueden presentar buenos argumentos, cada uno de los estados tendrá una condena. Como no es un tema comercial, como no es un tema que requiera reparaciones, por lo menos reparaciones monetarias, digamos, elevadas, entonces este problema se va a terminar pues muy probablemente en que la Corte Internacional de Justicia va a pedir a cada estado que pida disculpas públicas al otro y que obviamente que corra con los gastos, que no son pocos, por cierto, de estos litigios internacionales. Y está. Entonces, ¿qué gana Ecuador con esto? No gana absolutamente nada. Estaremos 8 años, 7 años de litigio en la Corte Internacional de Justicia y luego nos dieron la razón. Y estuvimos todo ese tiempo, no sabemos por cuánto tiempo, con las relaciones diplomáticas rotas con México. Eso no es un buen negocio, no es inteligente, no es bueno para el país. Y eso es lo que deberían entender en este momento, nuestro servicio diplomático. Pero aparentemente no estamos siguiendo ese camino. ¿Qué posibilidades tiene Ecuador de ganar la demanda? Ustedes me preguntaban qué posibilidades tiene México. Yo creo que México tiene altísimas probabilidades de ganar porque no se justifica de ninguna manera
una invasión, un ataque a una embajada de un país extranjero. En cambio, lo que presenta Ecuador es la discrepancia que tiene con respecto a la aplicación de normas de asilo político. Ujú. Y esto es complejo, porque si ustedes leen las normas que está citando Ecuador en esa demanda, esas normas le dan la facultad al Estado que recibe al asilado, que recibe a la persona, la facultad de establecer si es que esa persona es o no es, o tiene o no tiene condiciones, cumple o no las condiciones para ser asilado político. Y una de las cosas que tiene que analizar es si es que esos delitos comunes de los cuales está siendo acusada la persona tienen o no una motivación política. Esto es muy importante porque no podemos restringir la institución del asilo a que se aplique únicamente en los delitos que tengan el membrete de delitos políticos, que es algo que cada vez desaparece o que está, digamos, desapareciendo de los códigos penales del mundo. Esa motivación política como una clasificación del delito. Y si bien en la doctrina existen algunos delitos que son considerados delitos políticos, lo que dicen las leyes internacionales del asilo es que los delitos no caben por los delitos comunes, pero sí cuando existe motivación política. Si bien el señor Jorge Glass está condenado por delitos que según nuestra legislación son delitos políticos, lo que México hizo al otorgarle el asilo es decir básicamente que para criterio de México, esas condenas, siendo delitos comunes, fueron con motivación política. Esa era la facultad que tenía México, ¿no? Y en ese sentido, me parece que, si bien es cierto, la Corte Internacional de Justicia tiene la potestad de analizar el fondo del caso y entrar a analizar si es que el señor Jorge Glass era o no, cabía o no el asilo político para el señor Jorge Glass. Yo creo que no va a llegar a ese punto la Corte Internacional. Yo creo que la Corte Internacional de Justicia va a ir a las obligaciones de los estados y va a ir a las facultades, a las atribuciones que tienen los estados en estos tratados. Y ahí me temo que hay una discusión en cuanto a si es que realmente la Corte Internacional vaya o no a analizar si es que actuó bien o mal México al otorgar el asilo político. Yo creo que a lo donde va a llegar la Corte es analizar si es que tenía o no la competencia México de establecer si es que los delitos que le acusaban de los que era acusado, está sentenciado el señor Jorge Glass, tenían o no una motivación política. Uh-huh. Y ahí ahí es posible que tengamos una derrota en la Corte de La Haya. Doctor, sobre ese tema específico, uno de los argumentos, y que de hecho entiendo ha sido citado por el doctor Celorio hoy, es una declaración de la canciller Sommerfeld, que entiendo no es diplomática de carrera. Ella dice que la figura del asilo es una figura que está desactualizada, y una de las tesis que ha sostenido el gobierno de Ecuador, no solo a través de su canciller, sino también del embajador Dávalos, que fue el representante de nuestro país ante la OEA, es que, como entiende la Convención de Viena, el asilo es algo que debería ser reformado, analizado, estudiado y modificado por la comunidad internacional, digamos, y estos son figuras que vienen desde la posguerra, ¿no? Entonces, habrán sido en su momento también figuras y herramientas de la política y del derecho internacional que en su debido momento fueron muy bien tratadas, muy bien estudiadas y también, por supuesto, bien aplicadas por los estados. Entonces, ¿cabe o no cabe en este momento que el Ecuador se convierta en un pionero para revisar una norma que a criterio de la señora Sommerfeld, que no es diplomática de carrera, está desactualizada? No sería la primera vez que Ecuador trata de crear unas doctrinas en el derecho internacional para zafarse de cumplir sus obligaciones internacionales. Suponiendo que lo que dice la canciller sea cierto y que es una figura desactualizada, después puedo emitir un comentario al respecto. Aún así, cualquier reforma que se haga debería ocurrir mediante un tratado internacional. Un tratado internacional requiere que los estados se reúnan en
en convenciones internacionales, discutan el texto de un nuevo tratado. Cuando se lo hace de forma seria, eso son procesos que duran varios años y finalmente podrá ocurrir, digamos, que tengamos una nueva institución del asilo. Pero esa norma, suponiendo que Ecuador es pionero en esto y impulsa, digamos, este nuevo convenio internacional, esto no va a ocurrir mañana. Pero sobre todo eso no va a ocurrir ayer. Y lo que ayer teníamos, ¿cierto? Lo que hoy tenemos, son unas normas internacionales que están claramente establecidas en los tratados, que tienen una interpretación en la jurisprudencia nacional e internacional, y que a eso es a lo que está sujeto el Ecuador en este momento. Sobre eso es sobre lo que va a adjudicar la Corte Internacional de Justicia, y sobre esas obligaciones debían actuar las instancias internas en Ecuador en el momento en que tomaban la decisión de atacar o no una embajada extranjera. Entonces, eso es extemporáneo, y digamos, esa excusa de las normas están desactualizadas no es una buena defensa, y eso no va a tener ningún valor dentro de la defensa del Estado ecuatoriano. Ahora, es interesante porque no es solamente una tesis de la embajadora, bueno, de la canciller. Hay un grupo de expresidentes de la República, de varios estados latinoamericanos, que firmaron una carta abierta en donde dijeron básicamente lo mismo. Dijeron perdón que le interrumpa, doctor, ahí, ya que citó esa carta, pero algunos de esos expresidentes en su momento fueron asilados. O sea, Gutiérrez fue asilado en la embajada de Brasil. Mawad creo que está bajo la figura del asilo en Estados Unidos y así por el estilo. Ese era mi punto, a ese punto quería llegar. Lo irónico que resulta que varios expresidentes, sobre todo ecuatorianos, que firman esa carta, en determinado momento se beneficiaron de la institución del asilo. Y esto, miren, esto es fundamental que como sociedad entendamos. Y es que nosotros no podemos doblar la ley, doblar las normas o las obligaciones, porque nos cae mal la persona a la cual se está beneficiando de esas normas. Y eso es lo que está pasando. Así es. La poca seriedad, por ejemplo, de estos ex jefes de Estado que firman esta carta, se ve claramente en el hecho de que muchos de ellos se beneficiaron de la institución del asilo. Ahora, como el señor Jorge Glass es una persona que políticamente le resulta incómoda o está en la antípoda de su pensamiento, entonces está mal y hay que reformar la institución del asilo. No podemos hacer eso, porque lamentablemente la historia nos ha mostrado que existe un péndulo, digamos, en el ámbito político, y que hoy están ellos en el poder, mañana van a estar otras personas en el poder. Si nosotros relativizamos a ese grado el cumplimiento de las obligaciones internacionales, entonces lo que va a pasar es que, en efecto, modificamos la institución del asilo, y luego otras personas que están en el poder y que les ven a ellos como enemigos políticos les van a poder perseguir, y ellos no van a poder utilizar la figura del asilo. Entonces, a veces la persona, digamos, que se beneficia de las normas jurídicas no nos cae bien, pero de todas maneras tenemos que entender que la importancia de que existan esas normas es porque nos benefician a todas las personas, a toda la comunidad internacional, porque la comunidad internacional ha sopesado estas ideas, y ha determinado que, si bien es cierto, una que otra persona que no merece asilo se meterá a una embajada, es importante para la protección de los seres humanos que la figura del asilo exista. El asilo es un derecho humano que está contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es cualquier cosa. Entonces, esto se tiene que tomar con mucha seriedad. Y yo les decía que esta no es la primera vez que Ecuador inventa una doctrina internacional para eludir sus obligaciones internacionales, ¿no? En su momento, por ejemplo, cuando salieron algunas medidas cautelares en contra de adversarios políticos del señor Rafael Correa, por ejemplo, el señor Rafael Correa salió a los medios de comunicación y a sus sabatinas a decir que las medidas cautelares no eran vinculantes. Y es más, hizo toda una ronda de visitas a otros países, entre ellos Brasil, que tenía una medida cautelar protegiendo a un pueblo indígena y deteniendo la construcción de una gran represa, diciéndole, apóyanos, ¿no? Y Brasil se sumó, y luego Colombia, que tiene
más de 1.000 personas protegidas con medidas cautelares, defensores y defensores de derechos humanos, lo cual obviamente le cuesta mucho al Estado colombiano, se sumó. Y luego teníamos varios estados diciendo que las medidas cautelares, que es una institución que ha protegido los derechos humanos de las personas por décadas en el continente, ya no eran vinculantes y los estados no lo tenían que cumplir. Entonces, no es la primera vez. Y hago esta referencia precisamente para que podamos apreciar como ciudadanía que esto es un tema que no pertenece a una bandera política. Pero sí es nuestra obligación como ciudadanía exigirles a quien está en este momento en el poder y a quien está en el poder en el futuro cumplir esas normas. Porque el rato que nosotros permitimos que los gobernantes cumplan cuando les conviene, cuando les gusta y cuando no les gusta, ¿no es cierto? O cuando no les gustan las normas, las dejen de cumplir, entonces estamos poniendo en peligro a todas las personas que nos podemos beneficiar de esa protección de las normas internacionales. Para finalizar, doctor Cordero, una evaluación de quiénes van a integrar este equipo que va a defender al Ecuador. Se habla del doctor Michael Good, abogado inglés, Sim Murphy, Alfredo Crosaco, Ormi Sender, acompañados de Andrés Terán y de Ana María Larrea. ¿Y cuánto nos costaría aproximadamente esta defensa, si es que se puede conocer? Bueno, obviamente están haciendo lo correcto, entre comillas, digamos así, al contratar gente que sabe, ¿no? Una de las cosas que esto discutíamos en algún momento en Twitter, ¿no? ¿Cuánto le va a costar esto al Estado ecuatoriano? Y mucha gente decía que es una exageración decir que esto le va a costar millones de dólares al Estado ecuatoriano porque para presentar la demanda o para defenderse puede usar a los abogados que ya de todas maneras le paguen un sueldo en la Procuraduría. No es así. Para este tipo de procesos súper específicos, el Estado tiene que contratar gente experta en el tema. El estudio jurídico que debe haber contratado, estos expertos que ha contratado el Estado, no van a cobrarle al Ecuador menos de $500,000 de honorarios. Pero estoy siendo exageradamente modesto en la cifra que estoy diciendo. A eso súmenle los viajes, a eso súmenle hoteles, a eso sumen todas las horas de trabajo que van a tener, sí, también de la Procuraduría General del Estado, de la Cancillería. Esas horas también estamos pagando, ¿no es cierto? Porque estos funcionarios públicos podrían estar haciendo otra cosa. Entonces, solamente la defensa del Estado ecuatoriano tranquilamente le va a costar varios millones de dólares al Ecuador. 2 millones, 3 millones de dólares al Ecuador. Si a eso le sumamos lo que va a gastar Ecuador contrademandando a México, ¿no es cierto? Entonces tenemos otros varios millones de dólares ahí de por medio. Ese dinero, por cierto, cuando pierdes te condenan en costas, entonces podríamos terminar pagando también la cuenta de México. Entonces México también está invirtiendo dinero en este litigio. Ok. Entonces todos esos millones de dólares que estamos invirtiendo, sí es infame que los estemos utilizando para esto. Cuando acaba de salir una noticia ustedes deben estar más al tanto de esto que yo, pero me parece que cerca de 60,000 niños 65,000. no se matricularon. ¿Cuántos? 65,000. 65,000 niños no se matricularon en el régimen Costa. Y cuando vamos a ver las imágenes de esas escuelas destruidas por la zona invernal, vemos las noticias acerca de todas esas escuelas que están con 50 niños y un profesor con régimen unidocente, una cosa que supuestamente nosotros ya habíamos eliminado de nuestro sistema escolar y que volvió con la pandemia, y que nosotros, en lugar de invertir en la educación de esos niños que, como se quedan sin escuela, son reclutados por las mafias y complican aún más la situación de inseguridad y de desigualdad en nuestro país, que en lugar de invertir el dinero en eso, lo invirtamos en mostrar nuestro punto en un litigio internacional que realmente no tiene la relevancia, nos va a perjudicar porque nosotros seguimos mostrándonos a nivel internacional, no solamente como que no somos lo suficientemente maduros y responsables para reconocer que hicimos mal, sino que además contrademandamos y vamos a mantenernos de forma testaruda en un punto que no tiene defensa. El ataque a la Embajada de México no tiene defensa jurídica.
Y eso es una cosa que inclusive los analistas que han tratado de apoyar al gobierno en esto, reconocen, o sea, dicen, sí, pero México también. Bueno, ¿qué nos importa lo que haga México en términos en términos del cumplimiento de sus responsabilidades? En todo caso, si México está violando el derecho internacional, México es el que queda mal. Dos errores no hacen un acierto. Así es, pero era importante sostener la imagen de Ecuador a nivel internacional para que nosotros podamos seguir en buenos términos con la comunidad internacional. Eso es lo que se está jugando. Y volviendo rápidamente al punto de Milei, ustedes van a ver cómo la comunidad internacional de todos los colores y banderas políticas van a presionar para que Ecuador sea condenado. Porque lo que está en juego aquí es la integridad de todas las embajadas de todos los países en todo el mundo. Y que otros regímenes también puedan ir por la misma vía de que no les gusta alguna cosa que están haciendo una embajada extranjera y que eso les autorice para invadirla. Eso es intolerable. Muy gentil, doctor Cordero. Muchísimas gracias. Muy interesante conversar con usted. Esperamos que no sea la única. Muy Gracias, gentil. doctor. Un abrazo.